Cuando pienso en la Revolución cubana, no la veo como un hecho aislado, sino como una de las grandes sacudidas políticas y sociales del siglo XX. Fue un proceso que cambió la historia de América Latina y marcó un antes y un después en la lucha por la independencia de los pueblos. Pero para entenderla, primero hay que mirar cómo era Cuba antes de 1959. Al comienzo del siglo XX, Cuba era formalmente libre, pero en los hechos seguía bajo la sombra de Estados Unidos. Las grandes empresas norteamericanas controlaban casi todo: los ingenios azucareros, los bancos, la electricidad, el ferrocarril, los teléfonos. El azúcar representaba la base de la economía, y cualquier decisión tomada en Washington podía hundir o levantar a la isla. Mientras en La Habana los casinos y hoteles de lujo florecían, en el campo la realidad era otra. Miles de campesinos trabajaban tierras que no les pertenecían, con salarios miserables y sin derechos. La pobreza, el desempleo y la falta de educación eran parte del día a día. En 1952, el general Fulgencio Batista dio un golpe de Estado, instalando una dictadura respaldada por Estados Unidos. Su régimen se basó en la represión, la censura y la corrupción. La mafia controlaba el juego, la prostitución y el narcotráfico, mientras el pueblo sufría el abandono y la injusticia. Era un país que vivía para los intereses ajenos y no para los de su gente. En ese contexto, un joven abogado llamado Fidel Castro decidió rebelarse. En 1953 lideró el asalto al cuartel Moncada, un intento fallido de despertar al pueblo. Fue apresado, pero en su juicio dejó claro su propósito en un discurso histórico. La historia me absolverá, dijo al presentar un programa de justicia social, reforma agraria y soberanía nacional. Tras su liberación, partió al exilio, en México, donde conoció a Ernesto Che Guevara, un médico argentino con ideales revolucionarios. Juntos planificaron la lucha armada y en 1956 desembarcaron en Cuba con un pequeño grupo de hombres en el yate Granma. Solo unos pocos sobrevivieron, pero en la Sierra Maestra comenzó la guerrilla que 3 años después derrocaría a Batista. El 1 de enero de 1959, tras años de lucha, Batista huyó del país. Los rebeldes entraron en La Habana y fueron recibidos como héroes. Por primera vez en la historia moderna de América Latina, un movimiento armado de origen popular tomaba el poder. El pueblo sentía que el país volvía a pertenecerle y había nacido así la Revolución cubana. A partir de ese momento todo cambió. La reforma agraria puso fin al latifundio, entregando tierras a los campesinos y creando cooperativas agrícolas. Se nacionalizaron empresas extranjeras, se redujeron los alquileres y se suspendieron los desalojos. El Estado empezó a planificar la economía. En 1961, la campaña nacional de alfabetización movilizó a miles de jóvenes que enseñaron a leer y escribir a casi 1 millón de personas. La educación y la salud se volvieron derechos universales. Cuba estaba cumpliendo su promesa de justicia social y eso preocupó a Estados Unidos. Las medidas del nuevo gobierno afectaron directamente los intereses de las empresas estadounidenses. El gobierno de Eisenhower respondió reduciendo la compra del azúcar, cortando el suministro del petróleo y aplicando sanciones económicas. En respuesta, Cuba nacionalizó las compañías latinoamericanas, declarando que sus recursos y soberanía ya no estaban en la venta. En 1961, el intento de invasión de Bahía Cochinos, organizado y financiado por la CIA, fracasó ante la resistencia del pueblo cubano. Fue una victoria enorme. Un país pequeño había derrotado a una potencia mundial. Pero esa victoria tuvo un precio y Estados Unidos impuso el bloqueo económico total, aislando a Cuba del comercio internacional y buscando asfixiarla económicamente. Frente a ese aislamiento, Fidel Castro buscó apoyo en la Unión Soviética, que ofreció ayuda económica, militar y tecnológica. Esa alianza consolidó el rumbo socialista de la revolución y transformó a Cuba en el primer país comunista del hemisferio occidental. Para Estados Unidos fue una amenaza directa. El comunismo había llegado a su propio patio trasero. Desde ese momento, Washington impulsó políticas y dictaduras en toda América Latina para impedir que el pensamiento revolucionario se expandiera. La Guerra Fría había llegado definitivamente al continente. La revolución no solo fue política o económica, fue cultural. Se crearon escuelas, hospitales y bibliotecas en toda la isla. La cultura se convirtió en una herramienta de liberación. Cine, música, literatura y arte popular se usaron para construir una nueva identidad. Instituciones como la Casa de las Américas o el ICAIC fueron faros culturales en toda Latinoamérica. Se promovió la igualdad de género y la justicia social. El arte se transformó en una forma de resistencia y orgullo nacional. El ejemplo cubano inspiró movimientos en toda América Latina. Cuba demostraba que un país podía romper con la dependencia y buscar su propio camino. Su mensaje de igualdad y soberanía prendió fuego en los corazones de miles de jóvenes que soñaban con una América más justa. En países como Nicaragua, Chile, Uruguay, Guatemala o Bolivia surgieron grupos revolucionarios, sindicales y estudiantiles, que tomaron como referencia la lucha cubana. El Frente Sandinista de Nicaragua, la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile o los Tupamaros en Uruguay son solo algunos de los ejemplos de movimientos que nacieron bajo su influencia. Pero el temor al avance del comunismo llevó a Estados Unidos a promover una nueva estrategia, la doctrina de la seguridad nacional.
Esta doctrina consideraba que el enemigo ya no era otro país, sino una idea, el comunismo. Por eso, en toda América Latina comenzaron a formarse ejércitos, escuelas de inteligencia y aparatos de control social entrenados para detectar enemigos internos. Entre los años 60 y 70, América Latina se llenó de golpes de Estado. Regímenes autoritarios tomaron el poder en Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y también en Argentina, todo bajo el pretexto de salvar a la patria del comunismo. Más tarde, esa coordinación represiva continental se conoció como la Operación Cóndor. En Argentina, el golpe de Juan Carlos Onganía en 1966 marcó el inicio de una dictadura cívico-militar que impulsó la censura y el control cultural. El gobierno clausuró sindicatos, intervino en universidades y prohibió toda expresión política. El Estado se presentó como el guardián de la moral occidental y cristiana, reprimiendo el arte, la educación y las costumbres. El decreto 4161, que ya había prohibido el nombre e imágenes de Perón, fue símbolo de ese miedo a las ideas. La censura abarcaba desde los medios de comunicación hasta las letras de las canciones. Se prohibieron libros, películas y se persiguió a intelectuales, estudiantes y músicos. Sin embargo, de esa represión surgió una nueva forma de resistencia, el arte popular. Durante el gobierno de Onganía nacieron movimientos culturales que desafiaban la censura. El rock nacional, con artistas como Almendra o Manal, y el nuevo folclore, con Mercedes Sosa o Armando Tejeda Gómez, se convirtieron en voces de libertad. También se fortaleció el movimiento estudiantil obrero, que concluyó en hechos como el Cordobazo de 1979, una rebelión masiva que mostró que el pueblo argentino ya no aceptaba el silencio. Al mismo tiempo, surgieron nuevos pensamientos dentro de la Iglesia. El Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín de 1968 impulsaron la teología de la liberación, una corriente que sostenía que la fe debía estar al servicio de los pobres. En Argentina, los curas del tercer mundo adoptaron ese mensaje y se comprometieron con las causas sociales, denunciando la injusticia y acompañando a los sectores más vulnerables. La Revolución cubana había encendido una chispa que se expandía más allá de la política. Inspiró una nueva forma de mirar la realidad, de cuestionar la dependencia, de entender que la libertad no era solo una bandera, sino una forma de vida. El Che Guevara fue uno de los grandes símbolos de esa revolución. Como ministro de Industrias y presidente del Banco Nacional, intentó transformar la economía cubana y crear el hombre nuevo, un ser humano solidario, sin ambición material, movido por la justicia y la dignidad. Pero su espíritu internacionalista lo llevó más allá de Cuba. Creía que la revolución debía expandirse por todo el continente para liberar a los pueblos del dominio imperial. Primero fue a África y luego, en 1966, a Bolivia, buscando encender una nueva llama revolucionaria. Sin embargo, el contexto era muy distinto al cubano. Los campesinos bolivianos, a quienes el Che quería liberar, no lo conocían ni comprendían su visión. Muchos de ellos no se sentían oprimidos por el mismo sistema y otros temían las represalias del ejército. El Che hablaba de revolución, pero para esos campesinos la palabra significaba guerra, hambre y peligro. A diferencia de Cuba, donde el pueblo apoyó masivamente la insurrección, en Bolivia se encontró solo y aislado. La falta de apoyo local, la desinformación y la persecución organizada por la CIA sellaron su destino. El 9 de octubre de 1967 fue capturado y ejecutado en La Higuera. El hombre que había sido admirado por su valentía terminó traicionado por aquellos a quienes quiso liberar. Su muerte marcó el fin de una etapa, pero su imagen se transformó en mito universal, símbolo de rebeldía y justicia. Hoy, más de 60 años después, la Revolución cubana sigue siendo una de las más influyentes del siglo XX. A pesar del bloqueo, Cuba logró avances enormes en salud, educación y cultura, que la colocan como ejemplo de resistencia. Su eco trascendió fronteras, médicos cubanos ayudaron en decenas de países, sus artistas llevaron la voz de la isla al mundo, y su pueblo sigue siendo símbolo de dignidad ante la diversidad. Yo no viví esa revolución, pero su espíritu todavía se siente en cada pueblo que lucha por su independencia, en cada estudiante que cuestiona las injusticias y en cada persona que cree que otro mundo más justo y más humano sigue siendo posible.